Imaginen por un momento que Roma no hubiera ganado, que las legiones no hubieran impuesto su disciplina de hierro, que las calzadas no hubieran cosido Europa como venas de piedra, que el Mediterráneo no se hubiera convertido en un lago romano, porque la historia, aunque nos la cuenten como inevitable, casi nunca lo es. Los imperios no ascienden porque estén destinados a hacerlo, ascienden porque sus rivales fallan, y antes de que Roma fuera el amo absoluto del Mediterráneo, vivió a la sombra de una superpotencia muy distinta. Una ciudad que no construyó su imperio con espadas, sino con balances, que no dependía de ciudadano-soldado, sino de capital, que no desafió a Roma con ideología, sino con economía, y durante un instante peligroso pareció que iba a ganar. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender cómo Cartago estuvo a punto de frenar a Roma, hay que desaprender la versión escolar. Roma suele presentarse como el culmen del orden y la civilización, mientras Cartago queda reducida a una nota al pie. Una ciudad rica, un general brillante llamado Aníbal, y después, el olvido. Pero esa versión no solo es simplista, esconde el verdadero conflicto. Cartago fue el primer gran rival económico que enfrentó Roma, y su poder no nacía del heroísmo épico ni de gladiadores. Nacía de algo mucho más moderno: redes comerciales, innovación financiera, cadenas de suministro globales y una élite política que operaba como el consejo de administración de una multinacional. Mucho antes de Venecia, mucho antes de Ámsterdam, mucho antes de Wall Street. Cartago ya había convertido el Mediterráneo en su mercado. Fundada alrededor del año 814 a.C. por colonos fenicios de Tiro, Cartago comenzó como un enclave comercial, pero entendió tres cosas antes que nadie: dominar el mar, dominar el comercio y dominar la logística. Roma expandía su territorio conquistando tierra. Cartago expandía su influencia controlando cuellos de botella. Sicilia, Cerdeña, Córcega, la costa del norte de África. Más tarde, las ricas minas de plata de Hispania. Cartago no necesitaba vastos campos agrícolas ni ejércitos de campesinos convertidos en soldados. Necesitaba puertos, astilleros, comerciantes y capital. Su doble puerto era una obra maestra tecnológica, un puerto exterior para el comercio, uno interior, circular, para la armada. En el centro, una isla almirantazgo rodeada de hangares navales que permitían reparar y desplegar flotas a una velocidad inalcanzable para cualquier rival. Eso no era solo infraestructura, era poder financiero convertido en arquitectura. Roma, en cambio, era otra cosa: una sociedad agrícola, interior, cuya riqueza provenía del campo y cuya fuerza militar descansaba en sus propios ciudadanos. Su economía era local, menos sofisticada, más lenta. Durante siglos, Roma apenas mostró interés por el comercio marítimo. Mientras Roma se mantuvo en tierra y Cartago en el mar, podían coexistir. Pero el Mediterráneo no está diseñado para la coexistencia. Está diseñado para la competencia. La tensión estalló en lo que hoy conocemos como las guerras púnicas. 3 conflictos brutales entre Roma y Cartago que, en el fondo, no fueron guerras culturales. Fueron guerras económicas. Un sistema construía poder a través de la tierra y la movilización ciudadana. El otro, a través del comercio y el capital. Cuando 2 economías emergentes compiten por las mismas rutas estratégicas, la guerra deja de ser ideológica. Se convierte en aritmética. Y el premio era Sicilia. Sicilia no era solo una isla. Era la llave del Mediterráneo central. Controlaba rutas comerciales, flujos de grano y el puente entre Occidente y Oriente. Quien controlara Sicilia, controlaría las arterias económicas del mundo antiguo. Roma buscaba seguridad estratégica. Cartago buscaba ingresos. La primera guerra púnica comenzó porque ambos entendían lo mismo. Quien tuviera Sicilia inclinaría la balanza del poder. Cartago entró confiada. Era la potencia naval dominante. Tenía experiencia, flotas, mercenarios profesionales. Roma no sabía combatir en el mar. Y aquí comienza el giro financiero. Roma copió un barco cartaginés capturado. Lo replicó por cientos. Financió una flota completa mediante préstamos y contribuciones públicas sin precedentes. Aprendió a usar crédito en gran escala. Cartago confió en su ventaja estructural. Roma creó una nueva. La diferencia era profunda. Roma luchaba con ciudadanos. Cartago luchaba con dinero. El ejército cartaginés estaba compuesto en gran medida por mercenarios, jinetes númidas, infantería ibérica, honderos baleares, especialistas griegos. Cartago compraba talento. Externalizaba la guerra. Trataba el conflicto como una inversión estratégica. Mientras el tesoro estuviera lleno, el sistema funcionaba. Pero todo modelo económico tiene una grieta. Si el dinero se agota, los mercenarios se marchan. Tras la derrota en la primera guerra púnica, Cartago quedó prácticamente en bancarrota intentando pagar a sus tropas. La llamada
Guerra de los Mercenarios fue una pesadilla, una rebelión nacida de facturas impagadas, una guerra causada por crédito que terminó en violencia por impago. Roma, en cambio, podía absorber pérdidas humanas que habrían destruido a otros estados, porque sus soldados no eran contratistas. Eran ciudadanos defendiendo su propia estructura política. Sin embargo, Cartago no se rindió. Bajo Amílcar Barca, redirigió su estrategia hacia Hispania. Allí, las minas de plata ofrecían una nueva base financiera. Se creó algo extraordinario, una especie de imperio semiprivado. La familia Barca operó como una corporación soberana, utilizando la riqueza hispana para reconstruir el poder militar cartaginés. Financiación corporativa siglos antes de que existiera el término. Y entonces aparece Aníbal. La historia popular lo recuerda cruzando los Alpes con elefantes, pero ese detalle casi folclórico oculta su verdadero significado. Aníbal no era solo un general brillante, era la encarnación del modelo económico cartaginés. Un ejecutivo militar al frente de un ejército multinacional, financiado con plata hispana, sostenido por redes comerciales y diseñado para quebrar la economía romana. Cuando derrotó a Roma en Canas, en el año 216 a.C., aniquilando a decenas de miles de soldados, no buscaba solo una victoria militar, buscaba romper la confianza, destruir alianzas, desestabilizar la base fiscal romana. En términos modernos, era una guerra de desgaste financiero. Si Roma perdía a sus aliados italianos, perdería ingresos. Si perdía ingresos, perdería crédito. Y si perdía crédito, perdería la guerra. Pero Roma hizo algo que cambiaría la historia del dinero. No colapsó. Reclutó nuevos ejércitos, aumentó impuestos, nacionalizó tierras, vendió propiedades públicas. La aristocracia romana comprometió su patrimonio personal para sostener al Estado. Fue patriotismo financiero. Cohesión fiscal. Aquí hay una lección que resuena incluso hoy, en tiempos de inflación explicada con eufemismos técnicos y sistemas financieros tensionados. En una crisis prolongada, la solvencia supera a la liquidez. Cartago tenía liquidez. Roma construyó solvencia. Cartago podía pagar hoy. Roma podía resistir mañana. Y en guerras largas, como en las crisis de deuda soberana modernas, como en el corralito argentino de 2001, como en las tensiones del sistema financiero europeo en 2012, el tiempo es el juez supremo. Roma entendió algo que las potencias comerciales a veces olvidan. El contrato social es más fuerte que el balance contable. Mientras tanto, la élite cartaginesa dudaba. Sus oligarcas mercantiles evaluaban el conflicto como si fuera una inversión arriesgada. No enviaron refuerzos constantes a Aníbal. No querían desestabilizar sus rutas comerciales. Un imperio dividido por centros de beneficio no puede competir con un Estado cohesionado por ciudadanía. Roma contraatacó donde dolía, en Hispania. Publio Cornelio Escipión, más tarde conocido como Escipión el Africano, comprendió que no hacía falta destruir Cartago en el campo de batalla. Bastaba con cortarle el flujo de ingresos. Tomó Cartago Nova. Se apoderó de arsenales, tesoros y rutas logísticas. Fue un golpe de decapitación económica. Sin plata, no hay mercenarios. Sin mercenarios, no hay ejército. En la batalla final de Zama, en el año 202 a.C., Cartago ya estaba financieramente exhausta. Roma no solo ganó militarmente, ganó porque su modelo económico resistió mejor la presión. Después impuso indemnizaciones brutales. Durante décadas, Cartago fue asfixiada financieramente. Y aún así, volvió a prosperar gracias a innovación agrícola y comercio. Tan próspera se volvió que en el año 146 a.C. Roma decidió destruirla por completo. No fue una guerra defensiva, fue una eliminación financiera. Eliminar a un competidor que seguía siendo relevante. Ahora bien, cambiemos el escenario. Sustituyan trirremes por portacontenedores, minas de plata por tierras raras, mercenarios por contratistas militares privados, tributos por deuda soberana. ¿Suena tan antiguo? Hoy vemos potencias que proyectan poder a través de comercio, cadenas logísticas e inversión en infraestructuras. Otras lo hacen mediante alianzas militares, bases estratégicas y capacidad de endeudamiento a largo plazo. Imperios comerciales frente a imperios territoriales. Dinero y poder, una vez más, entrelazados. La historia del dinero no es lineal. Es una secuencia de modelos que compiten. Cartago representaba el capitalismo explicado en su forma más temprana. Redes, capital, externalización. Roma representaba un Estado capaz de convertir crisis en cohesión fiscal. La pregunta no es ¿cuál es moralmente superior? La pregunta es ¿cuál es estructuralmente sostenible? Cartago fracasó no por confiar en la economía, sino por no fusionar su motor económico con solidaridad política. En tiempos de bonanza, brilló. En crisis prolongadas, se fragmentó. Roma convirtió tensión financiera en unidad institucional.
Y aquí está la lección para cualquiera interesado en finanzas personales, planificación patrimonial o independencia financiera. En épocas de expansión, la liquidez seduce. En épocas de crisis, la estructura importa. Una mentalidad financiera sólida no se basa solo en maximizar ingresos, sino en resistir ciclos. Libertad financiera no es solo rentabilidad, es resiliencia. Es gestión de capital con visión histórica, porque la historia de la deuda nos enseña que el crédito es poder. Hasta que se rompe la confianza, la historia no se repite, pero rima. Y si no entiendes cómo compiten los sistemas económicos, terminarás atrapado en el lado equivocado del tablero. Cartago perdió la guerra, pero Roma heredó su mundo. El dinero es confianza. Y cuando esa confianza muere, los imperios también. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.